Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Yadira de Los Ángeles Vázquez Santa Cruz y al día de hoy les vengo a contar una obra muy interesante llamada El tambor de hojalata. El tambor de hojalata fue escrita por el autor Günter Grass, el cual publicó esta obra por primera vez en el año 1959. La novela narra la vida de Oscar Maserat, a quien le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Para Oscar Maserat, el arte y la música son comparables. Con la Segunda Guerra Mundial, el arte puede tener las habilidades de terminar una guerra y terminar con el odio. Oscar tenía un talento musical y con él logra escapar de la guerra. Él era tan hábil que logró interrumpir un mitin del partido nazi. Puede que para ellos la música del tambor fuese mala y no represente un poder que pueda en contra de los nazis. A partir de la música, Oscar también cuenta con su voz, ya que su voz es como un grito que tiene un gran poder. Con ella puede romper el vidrio y así convertirse en el líder de una banda de delincuentes que roba en las tiendas para conseguir comida. Se parece a la llamada Noche de los Cristales Rotos, con la que el partido nazi comenzó sus agresiones hacia el pueblo judío. Esa novela comprendida ha transcurrido entre los años 1920 hasta el año 1950. Se ambienta en las ciudades de Danzig, Colonia, París y Normandía, y en la misma se detallan sucesos relacionados con los nazis, como la Kristallnacht, la cual es Noche de Cristales Rojos, y la muerte de los sobrevivientes de la oficina de correos de Polonia. En el año 1961 se hizo la primera traducción al inglés de la mano de Ralph McNeill, y en español se conoció en el año de 1963 por Carlos Gerard, el cual hizo su publicación en la Ciudad de México, por Joaquín Mortis. En los tiempos de la dictadura de Francisco Franco, la novela estuvo prohibida por los sucesos que habían allí. Más adelante relataré qué sucesos tan prohibidos estaban dentro de esa obra. Es por eso que no querían publicarla y ya no querían que esté a la venta. Su siguiente publicación en español fue en el 2009 por la editorial Alfaguara, cuando se habían conmemorado 50 años de su primera publicación. Su personaje principal es Oscar Maserat. Este nació en el año 1924 en la ciudad de Danzig. Su crecimiento era normal hasta la edad de 3 años, cuando dejó de crecer y solo parecía a un niño pequeño. Tocaba un tambor de hojalata con el cual puede conocer diversos sucesos en los cuales él no tuvo ninguna participación. Su madre dice que había nacido en un campo de papas. El narrador de la novela, Oscar, nos cuenta que él tenía cierta edad, ya era un adulto de 30 años, pero se sentía atrapado en el cuerpo de un pequeño de 12 años por ahí. Entonces, Oscar no acepta al mundo de los adultos y por eso es que a los 3 años dejó de crecer. A esa edad él se siente completamente desarrollado y se cree superior a los adultos. Su tambor de hojalata fue un regalo de su madre cuando él cumple los 3 años, el cual será su amigo y compañero desde ese momento hasta el fin de sus días. Oscar se presenta en el año 1952, el cual se presenta con un informe médico interno hacia un manicomio, por lo que sus historias parecen estar llenas de dudas. Puede ser un personaje que esté en un momento de desvarios, como cuando habla de su caída por unas escaleras. Desde ese momento, Oscar Maserat comienza su narración siendo el año 1954. Este se encuentra en un manicomio, habla del pasado y se reúne con el portero de nombre Bruno, familiares y algunos amigos. Dentro de la institución médica donde se encuentra se va paseando intercalada por la memoria de Oscar y de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. La novela se encuentra dividida en 3 partes. El primer libro tiene 16 capítulos y comienza con el nacimiento de la madre de Oscar. Su abuela Ana estaba en un campo de siembras de papas cuando José Kohlheitz huye de la policía, buscando dónde esconderse y se mete debajo de las faldas de Ana, y ésta se queda callada. Cuando la policía se va, José mantiene relaciones con Ana y esta queda embarazada de Agnes, la madre de Oscar. Con el tiempo, José se cambia de identidad, se hace pasar por un hombre que ya estaba muerto y también se dedica a trabajar en un barco en donde trabaja honestamente.
Este se encuentra con alguien que lo conoce de su pasado como piromaníaco. Entra en un desespero y se sumerge en unos troncos que flotan por el río y nunca apareció. Se cree que él había muerto ahogado. Agnes creció y se casó con Alfred Masseract, un cocinero y soldado. Ambos abren una tienda y allí comienza la vida de Oscar. Cuando nace, ve que una mariposa está revoloteando cerca de un bombillo. Él ve esta manera retrospectiva, como si el animal estuviera tocando un tambor. Agnes hace la promesa que cuando cumpla 3 años le va a regalar un tambor de hojalata. Regalo que éste espera con muchas ansias. Ella mantuvo su promesa hasta el día en que llegó su cumpleaños. Ella sí le dio el tambor de hojalata que ella le había prometido y este se emociona. A los 3 años decide que no quiere crecer más y se cae por unas escaleras, dándose un fuerte golpe que se tomó con la causa de su enfermedad posterior. El segundo libro narra una parte que es esencial en la vida de Oscar. Este asistía a la iglesia del Sagrado Corazón. Le gustaba sentarse cerca del niño Jesús, el cual era de cerámica y tenía el mismo tamaño de Oscar. Este cuenta que le colocó el tambor y las banquetas al niño Jesús, y este comenzó a tocar. Desde ese día. Oscar era el sucesor del niño y no podía usar su voz para romper los vidrios, y él mismo comenzó a llamarse Jesús. En otros capítulos se cree que es huérfano, que su madre se suicidó cuando él tenía 4 años y que su padre era Jan Bronsky, y que este fue asesinado por los nazis. Cuando su padre fue enterrado ante la ley, se lanza en la tumba del padre al lado de su tambor. Al sacarlo de allí sangra y desde entonces deja de crecer y se quedó midiendo 94 centímetros, o sea, era un ser humano muy pequeñito, muy diminuto. El tambor de hojalata es una de las novelas más importantes y resaltantes de París, ya que es de mayor importancia en la literatura de Alemania y del mundo entero. Günter Grass, el escritor que vivía en París en ese entonces, y allí logró imaginar a Oscar Montserrat, el niño que deja de crecer, se queda enano, obsesivo y se vuelve criminal con el tiempo, que funciona como la conciencia del Tercer Reich alemán, que cuando tocaba su tambor podía destruir el orden marcial. Este libro, que vio la luz en el año 1959, se consideró blasfemo y hasta podría ser pornográfico por las escenas que pasaban en este libro, y por lo menos en España estuvo prohibido hasta el año 1978, cuando justamente Günter Grass vivió en Madrid. El tambor de hojalata es un libro muy animado, que tiene una escritura muy maravillosa, es muy descriptivo por sus paisajes y entraría en lo que hoy en día se llama el realismo mágico. Forma parte de una trilogía, las otras dos se llaman El gato y el ratón y Años de perro. Por otro lado, también aparte de la obra, también se cuenta que hay una película del tambor de hojalata, el cual ha salido en los cines, lo puedes ver en casa, en la aplicación de YouTube, y la cual es muy interesante, ya que es una película de origen alemán que fue filmada entre Alemania Occidental y Francia, dirigida por Volker Schlöndorff, el cual se basó en la novela del mismo nombre de Günter Grass y narra el drama de un niño que toca su tambor de hojalata, para decir que está inconforme con la vida. Cuando el Tercer Reich toma Alemania, se ganó el premio Palma de Oro a la mejor película de habla no inglesa del año 1979 en el Festival de Cannes. En su argumento se trata sobre la vida de Oscar desde que estuvo en el vientre de su madre, y de cómo fue primeramente el origen de su nacimiento de su madre por la abuela de Ana y de Joseph Colgate, el cual se escondió debajo de las faldas de esta última mientras se escondía de la policía alemana del Segundo Reich. De esta unión nació Agnes, la madre de Oscar. Cuando andan de paseo, este es reconocido por la policía y comienza a ser perseguido nuevamente. Este se lanza a las aguas y se escapa para iniciar una vida en Estados Unidos, mientras que su familia piensa que murió ahogado. Llegados a los años de 1920, comienzan los vientos de guerra. Agnes y su familia se van a vivir a Danzig. Agnes, una mujer muy hermosa, tiene una relación con su primo llamado Jan Bronsky, pero esta relación no tiene futuro.
Así que este le presenta a Alfred Maserat, con el cual se llegaría a casar. Alfred era un hombre fuerte que trabajaba de tendero y cocinero. Pero estando casado, su madre sigue en relaciones con Jan Brodsky y queda embarazada. Esta no sabe cuál es el padre verdadero del niño, de Oscar, y este nace en el año 1924. Cuando Oscar cumple los 3 años, su madre le regala el tambor de hojalata que era de color rojo y blanco. Y en su cumpleaños él termina con desilusión, porque ya que del mundo de los adultos, cuando sabe que su madre era infiel a su padre con Jan Brodsky, su primo, y toma la decisión de no crecer. Se deja caer en lo alto de una escalera y se golpea la cabeza fuertemente, lo que se toma como la causa de su falta de crecimiento. Precisamente por estos sucesos y estos hechos hace que sus padres constantemente lleven discusiones y terminen peleándose. Asimismo, Oscar va a la escuela y la maestra le quiere quitar el tambor porque cada vez que ella hace su clase, él termina haciendo ruidos muy fuertes con el tambor que le había regalado su madre. Así que él descubre que tocando el tambor ningún adulto lo toca, ya que grita tan agudamente que rompe los cristales o los vidrios que están cerca de él. Es revisado por un médico, el cual se sorprende de su condición y publica su caso en una revista. Después va al circo y se interesa por los actos de los enanos. Él se sentía en completa unión o en completa confianza porque veía que habían personas muy parecidas a él. Conoce a Bebra, el enano que dirige el circo, y Oscar le muestra lo que puede hacer con su voz. Este se admira y le dice que se una al circo. Se hace amigo de un comerciante judío, Sigismund Marcus, el cual le regala varios tambores de hojalata de juguete. Este hombre se había enamorado de Agnes, pero ella nunca le pudo corresponder porque él tenía un amorío y una relación con Jan Brodsky. Y entonces decide ayudarla para que Oscar no los vea cuando van a un hotel cercano. Posteriormente, Oscar vuelve a descubrir la infidelidad de su madre con Jan Brodsky. Y Agnes comienza a desarrollar una obsesión por comer pescado crudo que termina muriendo. Entonces su abuela Ana cuenta de todas las infidelidades y de su embarazo de ella. La tienda de su amigo Marcus es una de las que destruyen en las noches de los cristales rojos. Este termina suicidándose y Oscar encuentra el cuerpo. Comienza la Segunda Guerra Mundial y la oficina de los correos Danzig es destruida. Allí trabajaba Brodsky, el cual muere ejecutado por las nazis. Alfred, que admiraba a Adolf Hitler, siempre él va con su familia a los desfiles de las nazis. Y en un desfile Oscar comienza a tocar su tambor, lo que hace que los músicos de la banda marcial pierdan su ritmo. Luego llega a la casa de Alfred, su prima María. Oscar está enamorado de ella y tiene relaciones sexuales, pero se da cuenta que su padre también lo hace. María queda embarazada y Oscar quiere atacarla con las tijeras, pero ella logra evitarlo. Alfred termina casándose con María y tiene un niño al que llama Kurt. Oscar, decepcionado, lo que hace es abandonar su hogar por todas las infidelidades que él había visto y experimentado al lado de esa mujer. Así que se va al circo y se enamora de una enana de nombre Roswitha. Pero esta muere en un bombardeo que sucede en París. Ahora, con más decepción y dolor, vuelve a la casa de su padre, el cual creía que había muerto, y comienza una relación con Kurt, ya que cree que es su verdadero padre. Los aliados invaden Alemania y revisan la casa de Maserat en busca de aliados del Tercer Reich. Alfred busca limpiar todo para no dejar evidencias, pero Oscar lo delata cuando le devuelve un botón de una esvástica. Alfred intenta tragársela, pero un soldado soviético lo llega a matar. En el entierro de su padre de Oscar, este lanza su tambor y desea volver a crecer y formar parte de los adultos, pero no puede escapar ya que Kurt le lanza una piedra en la cabeza a Oscar y este cae sobre el ataúd. Este queda inconsciente y cuando despierta comienza a crecer nuevamente, como si fuera un milagro. Al final de la película, este se marcha con María Kurt
Y en un tren, Yana y su abuela se quedan cocinando papas mientras ve que su familia se va. Pero ella, como una buena Kazuo, nunca abandonará su tierra, promete volver allí nuevamente. La película tuvo mucho éxito y taquilla en los años 70. Este se llegó a ganar el premio Oscar de la Academia como mejor película extranjera y la Palma de Oro de Cannes al lado de la película Apocalypse Now. En los años 80 la película fue presentada, pero antes fue recortada en algunas partes o algunas escenas. En Canadá fue censurada. Asimismo sucedió en 1977 en Oklahoma debido a la obscenidad en las escenas de niños teniendo relaciones. No fue hasta el año 2001 cuando la película se le quitó toda la prohibición. Este libro no tiene una lectura sencilla. Es un poco difícil de comprender, pero si tú vas leyendo te van atrapando cada capítulo que vas leyendo de este libro. Pero se convirtió en un verdadero clásico de la narrativa universal y se centra en la historia de Oscar Maserac, un niño que no quería crecer y que vive todos los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Para entrar en detalles a más profundidad sobre esta obra tan interesante, la cual se va desarrollando en 3 libros. En el primer libro, que consta con 16 escenas, comenzando por el capítulo 1 llamado Las Cuatro Faldas. En esta, Oscar se encuentra en un manicomio encerrado por un asesinato que él mismo no ha cometido. La narración comienza con la historia de su vida, habla de Anna Bronsky, y su abuela, la cual estaba en un campo trabajando, recogiendo papas cuando aparece Joseph, hombre que huye de la justicia y se esconde debajo de sus faldas. La policía no decide buscarlo más y se retira, y como se escondió debajo de las faldas de Ana, que era la abuela, mantuvo relaciones con ella. Y así fue que nació Agnes, la madre de Oscar, en el año de 1899. Joseph se casa con Ana y comienza a trabajar decentemente hasta que alguien lo reconoce de su pasado delictivo y entra en pánico y decide suicidarse. En esta parte el narrador cuenta que él mismo no se haya muerto. Cuando Agnes cumple 24 años, se casa con un alemán de nombre Alfred Masarat, pero conoce a Jan Brans, un primo de Agnes, el cual era su amante antes de casarse, pero que no sabía, pero aún así hacen una buena amistad con él. Al poco tiempo nació Oscar, un niño hermoso, sano y desarrollado, bien de salud. Cuando cumple los 3 años, su madre le regala su tambor de hojalata en color rojo y blanco, el cual él siempre había esperado con ansias, y termina emocionándose. Siendo tan pequeño, él ya piensa como un adulto. En su cumpleaños, él decide que no quiere seguir creciendo y se deja caer por unas escaleras que dan hacia la bodega de su padre. Los médicos creen que debido a la caída, esto afectaría su crecimiento, lo cual su cuerpo se queda en el tamaño de un niño, así pasen muchos años. Una de las cosas que le hizo querer eso era la vida de lujuria que veía entre su madre y Jan. Sintió asco por el mundo de los adultos y nunca quiso pertenecer a él. El segundo libro consta de 18 capítulos o escenas y comienza con Chatarra. En Oscar se da cuenta que su voz es prodigiosa, ya que era tan aguda que podía romper los cristales. A este don le dio el nombre de su arte y lo usa para defenderse de aquellos adultos que quieren quitarle su tambor. Él usa el tambor para demostrar su estado de descontento con el orden que está viendo en una Alemania nazi y en una Segunda Guerra Mundial. Su don para romper los cristales le lleva a tener muchas aventuras importantes en su vida. También le sirve para calmar su ira y frustraciones ante lo que él está viviendo y experimentando. Su padre Alfred Masaryk se une al partido nazi, pasa el tiempo y su madre vuelve a salir embarazada de su primo Jan Bronsky y decide morir encerrándose en un baño en medio de una crisis de locura. Es cuando su madre Ana y abuela de Oscar le revela el embarazo y la infidelidad. Muere de manera muy extraña, ya que antes de morir comenzó a comer pescado. Después de ese suceso, Oscar se vuelve más iracundo y prevenido. Después comenzó a sentir curiosidad de unas cicatrices que tenía su amigo Eber Trusinski y que pensaban que eran jeroglíficos en la espalda. Oscar nunca dejaba su tambor de lado, lo llevaba a todas partes
inclusive a su colegio, y cuando su maestra le pidió que lo guardara en el armario, este le dijo que no. La maestra se enfada y Oscar comienza a gritar hasta que los cristales de los lentes de la maestra se rompen. Después de la muerte de su madre, llega a la casa de su padre María, no, la prima de Oscar, de la cual se enamora y comienzan a tener relaciones, pero ella también comienza a tener relaciones con el padre Alfred, hasta que Oscar los ve y sufre una nueva decepción. María queda embarazada y Oscar, muy furioso, trata de atacarla con unas tijeras, pero ella lo evade. Alfred se casa con María y tienen un niño que se llama Kurt. Creen que es hijo de Alfred, aunque también existe la posibilidad que sea de Oscar. Este decepcionado se va de la casa y se une al circo itinerante de Bebra. Conoce a Roswitha, una enana de origen italiano, de quien se enamora, pero ella se muere en uno de los ataques de París. Ahora, con una nueva decepción y dolor, debe regresar a la casa de su padre y comienza a relacionarse con el niño Kurt. Ahora hablemos del tercer libro. Este tiene dos escenarios y comienza con el llamado Piedras de Encendedor y Piedras Funerarias. Aquí Oscar se va a Düsseldorf y conoce a una mujer llamada Dorotea, que intenta seducirlo haciéndose pasar por un demonio, pero cae ante las intenciones del falso diablo. Oscar se ve en el engaño y se va a un edificio en donde es acusado de matar a una vecina y Bitlar, con su testimonio, termina condenándolo. Se recuerda que con el tiempo se supo nuevamente de él, cuando va por un campo de trigo y se encuentra con un dedo. Bitlar lo ve y hace amistad con Oscar, pero en una discusión este le dice del dedo y Oscar le dice que lo denuncie. Oscar mantuvo el dedo en un frasco lleno de alcohol. Este dedo era de Dorotea. A Oscar lo creen que está loco y es enviado a un hospital psiquiátrico lamentablemente. Luego de mucho tiempo, Oscar llega a cumplir 30 años y es declarado absuelto del caso cuando se descubre que fue otra enfermera la que mató a Dorotea, pero este requiere que crean que aún está loco y hace que su muestra de arrepentimiento por una culpa suya y es dejado en el manicomio, que es donde comenzó a contar su historia. Bien, ya haber relatado esta obra, decirles que es muy importante reconocer que en este libro se habló mucho de lo que son las infidelidades, el maltrato psicológico, el maltrato físico, la desesperación del niño al ver que sus padres no están juntos, la decepción, prácticamente el duelo que él tenía que pasar al saber o la suposición que hubo en que su padre había fallecido, y variedad de problemáticas que se ven en esta obra, las cuales hacen que uno se sienta identificado quizás porque ha experimentado eso. Y también a veces los niños somos tan apegados a nuestros padres que siempre queremos ver a mamá y a papá juntos. Y como él tenía 3 años y ve tantas acciones, tantas desgracias en la vida familiar, hace que él con el tiempo se vuelva violento, que llegó a portarse mal con la maestra que le enseñaba, gritando fuertemente y rompiendo sus lentes, como bien decía. Entonces nos damos cuenta que es muy importante llegar a la reflexión de que es mejor tener una familia feliz, formada por mamá, papá, hijos, abuelos, tíos, pero si quizás no estás en ese momento de querer formar una relación o casarte o tener una familia, entonces no lo hagas para que evites que tu futuro hijo o los hijos de las futuras generaciones se tengan que enfrentar a estas situaciones de vida, a esta problemática, se tengan que vivir con esa dependencia o con esa tristeza, depresión que se vive día a día, extenderse a eso, pensar antes de hacer las cosas, si no estás dispuesto a formar una familia con alguien que no quieres o que solo quieres por el momento, entonces no lo hagas, simplemente hazte la idea de que odite a ti mismo o debes decirte a ti mismo, no estoy preparado, quizás con el tiempo, aún soy joven, te falta mucho por vivir, así tipos de palabras que deben alentarte a ti
y sobre todo dejar en claro qué es lo que tú sientes y qué es lo que le puedes ofrecer a esa persona para que no haya ese tipo de situaciones críticas en problemas familiares, económicos y asimismo se pueda vivir en un mundo más tranquilo, donde haya serenidad, paz con tu prójimo, que es lo más importante. Yo con esto me despido. La verdad es que leyendo cada obra que el docente nos deja, nos hace reflexionar y nos hace mantener esa intuición de que quizás con el tiempo podamos mejorar nuestro aspecto de vida, podamos ser personas de bien, porque nos están inculcando valores y sobre todo en las obras nos damos cuenta de cómo es la sociedad de antes, hoy y del mañana. Y si nosotros queremos mejorarla, debemos poner de nuestra propia parte. Con esto me despido. Conmigo será hasta la próxima. Bye.